a Jesús Villasante, porque nos lo encontramos en múltiples ocasiones cuando tenemos que ir a Bruselas, ¿no? Es el responsable de la unidad dentro de la Comisión Europea de la unidad de Internet de nueva generación, la próxima Internet, ¿no? Y recientemente también le han puesto bajo su responsabilidad temas de coordinación de la parte de gobernanza. Bueno, no os voy a leer su currículum, es más que extenso, solo una línea de su currículum. Es amigo mío desde hace un montón de años. Yo creo que le di clase hace ni se sabe cuántos años, ¿no? Y es ingeniero de telecomunicación y la verdad es que tiene en Bruselas, en la comisión, una experiencia tremenda de departamentos por los que ha pasado. Le he pedido que nos cuente, muy sencillo, cómo se ve en Europa esto de la gobernanza de Internet, dado que es verdad que Europa ha tenido siempre una participación tremendamente activa, casi un poco como intermediaria, o en el medio, entre dos visiones muy diferenciadas, que siempre ha sido la visión de Estados Unidos y la visión de los países, China, Rusia, árabes, etcétera, ¿no? Que al final, en este enfrentamiento que parece que hemos resuelto con el multistakeholderismo de momento entre estas dos partes del mundo, pues la verdad es que Europa siempre ha tratado de guardar un equilibrio y a ver qué nos dice de cómo está eso. Cuando quieras, Jesús. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge, especialmente por señalar con especial énfasis la línea más importante de mi currículum, que son esas relaciones que tuvimos en la Escuela de Telecomunicaciones como alumno, que recuerdo muy bien y con mucho afecto, la verdad. Bueno, quería agradecer al Foro Español de la Gobernanza de Internet y a todos los organizadores, a la Secretaría de Estado también por ofrecer este lugar, y el objetivo es presentarles una visión de cómo se ven los aspectos de la gobernanza de Internet en Europa. En la presentación voy a comentar, por un lado, los principios directrices de la gobernanza desde el punto de vista de la Comisión Europea. En segundo lugar, voy a pasar muy rápido por el tema de la transición de las funciones IANA, porque se han mencionado ya, pero quiero recalcarlas por la importancia que tienen. Voy a hablar también de las políticas del mercado digital, del mercado único digital europeo, porque creo que los aspectos de la gobernanza de Internet están muy relacionados con muchos de los aspectos técnicos y económicos de Internet como tal y de su utilización. Voy a hacer un poco de publicidad sobre el Observatorio Global de Política de Internet y finalmente voy a presentar una iniciativa nueva en la comisión, de la que estoy muy contento de liderarla en estas fases iniciales de la iniciativa. Bueno, quizá esta transparencia, con un mensaje del vicepresidente de la comisión, Ansip, resume los puntos principales de la visión de la Comisión Europea sobre Internet, que creo que son unánimemente compartidas por todos los ciudadanos en Europa. Queremos que el Internet sea gobernado de tal manera que continúe siendo un recurso global, abierto y libre, y en el cual todo el mundo disponga o disfrute de los derechos a los que estamos acostumbrados en la vida física, en el mundo físico, y la misma protección. Creo que aquí hay unos elementos importantes, por un lado, de que sea un espacio abierto, libre, y por otro lado, de los derechos a los que todo el mundo debe disfrutar. Las líneas fundamentales de la gobernanza de Internet, según están vistas por la Comisión, están reflejadas, me estoy refiriendo a la parte
inferior de la transparencia en una comunicación de la Comisión Europea sobre la política y la gobernanza de Internet, en las conclusiones del Consejo sobre la gobernanza de Internet, estos dos de 2014, y en un par de resoluciones, señalo una aquí, del Parlamento Europeo sobre la gobernanza de Internet. Señalo esto porque son las tres instituciones claves de la Unión Europea. Es la Comisión, el Consejo y el Parlamento que muestran el interés por los temas de gobernanza de Internet. Es decir, que a los máximos niveles políticos en Europa este es un tema considerado y que se presta atención a él. Quizá el título también es relevante porque, según comentamos en la Comisión, el Internet es un bien común para el provecho de toda la humanidad. Y algunos de mis compañeros dicen que el Internet representa el mayor regalo que ha tenido la humanidad en los últimos 50 años. Y precisamente por eso es muy importante que se utilice de la mejor manera, que todos podamos utilizarlo y beneficiarnos de ello, y también que la evolución de Internet siga un curso que sea en beneficio de todos, de la sociedad en general y a nivel mundial. Dada la importancia de la gobernanza de Internet, hay una serie de principios que pueden parecer simples o evidentes, pero que conviene que los mantengamos muy claramente porque estos principios que la Comisión Europea y la Unión Europea defiende no se comparten con el mismo énfasis en otros lugares y que además la evolución de Internet puede degradarlos o aumentarlos en algunos sentidos. En primer lugar, creo que es fundamental, y así lo mantiene la Comisión Europea, que Internet siga siendo un recurso global no fragmentado. La fragmentación de Internet va a dar lugar a unos derechos diferentes dependiendo de dónde esté uno localizado, va a tener como consecuencia unos efectos en los aspectos sociales y económicos a nivel mundial, puede limitar la libertad de expresión, es decir, que el que continúe siendo un entorno no fragmentado es importante. Y debemos reconocer que hoy en día hay tendencias que pueden ir en contra de esto. Por otro lado, hoy en día Internet es la plataforma en la que prácticamente vivimos, por decirlo de una manera exagerada, en la que las actividades económicas y muchas de las actividades sociales tienen lugar y por lo tanto es indispensable que este recurso, este medio, que ya no es quizá tanto un recurso, un medio, sino como parte de nuestro mundo en general, de nuestra vida en general, sea estable, sea seguro y sea robusto, es decir, que nos podamos fiar de él y que nuestras actividades sobre él estén aseguradas por una plataforma segura. El tercer principio, que es fundamental, es el imperio de la ley dentro del mundo digital. Es decir, que nosotros disfrutemos todos nosotros de los mismos derechos y de la misma protección que tenemos en el mundo civil, en el mundo físico. Y esto también vemos que no es siempre así. Que de alguna manera la protección de nuestra vida privada muchas veces está vulnerada y que hay tendencias que pueden agravar esta situación, que fenómenos de delitos y de crímenes tienen lugar, crímenes en el sentido inglés de la palabra, tienen lugar en Internet y que es muy difícil recuperarlos o subsanar estas situaciones, que hay problemas de abusos, de discriminación, que de alguna manera son más difíciles, no tanto de regular como de imponer realmente. Es decir, hay normalmente legislaciones y normas que tratan de estos temas, pero en realidad que esto se lleve a cabo es muy difícil. Y quizá el último punto que ya se ha señalado, pero que también es clave, es que el Internet es para todos y que todos deben tener una posibilidad de hacer una referencia, de contribuir a cómo se gobierna el Internet, a cómo evoluciona. Y esto, lo que se llama un modelo multi-stakeholders, en el cual haya una participación de todos los sectores sociales, es fundamental. Internet surgió de una manera, a pesar de los componentes de investigación promocionados por DARPA, pero surgió de una manera distribuida, de una manera abierta, de una manera en la que cada vez más ha sido utilizado por todo el mundo y, por lo tanto, nos parece un peligro importante que haya gobiernos o entidades que tengan una posición privilegiada en decidir lo que ocurre en Internet. Por lo tanto, resumiendo esta transparencia,
Europa quiere que el Internet sea un recurso abierto, que sea seguro y robusto, en el cual la ley impere y en el cual todo el mundo tenga algo que decir sobre su gobierno. La manifestación de estos principios ha tenido lugar en los esfuerzos que ha habido en Europa y en sus Estados miembros para hacer que la gobernanza de Internet sea realmente global. Esto estaba de alguna manera retado por la situación en la cual funciones clave del Internet estaban controladas o supervisadas por el gobierno americano y que ahora, a partir del 30 de septiembre, ha habido un cambio fundamental en el cual la supervisión de estas funciones pasa a la comunidad de Internet en general. Es decir, que la sociedad civil, que las universidades, que los gobiernos también, que el sector privado, tengan un papel clave en cómo se gobierna el Internet. Y esto, que de alguna forma ha sido una lucha importante y que nosotros desde Europa consideramos como una victoria clara en la cual Europa, también España, han contribuido sustancialmente a ella, no es el fin de una historia, es el comienzo de una fase nueva en la cual este modelo multi-stakeholder tiene que ponerse a prueba y tiene que ver que funciona. Es decir, que de pasar de una supervisión centralizada a pasar de una supervisión en la cual todo el mundo decida cómo Internet debe funcionar, este modelo hay que ponerlo a prueba y hay que ver que funciona. Por otro lado, uno de los cambios también importantes que ha habido no solamente ha sido la rescisión del contrato sobre las funciones IANA, ha sido también el darle más transparencia a las funciones de ICANN. Es decir, que ICANN deje de ser una caja negra en la cual la gente no sepa muy bien qué es lo que está ocurriendo ahí, cómo se toman las decisiones, y en ese sentido ICANN tendrá que evolucionar, y evolucionar en el sentido de que probablemente tendrá que poner en línea los informes, las decisiones que se tomen, para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas, o también el que cualquier persona, cualquier organización pueda hacer una reclamación o pedir información a ICANN para que, por un lado, pueda ser tenida en cuenta y aceptarla, o si no se explique, y hay una función de formación importante, se explique por qué eso no puede ser así. Como decía, la postura de Europa ha sido muy sólida en esto y realmente ha habido una satisfacción enorme de que la transición se haya podido hacer y una preocupación también en los últimos días porque había situaciones de riesgo como las que ha comentado el secretario de Estado. Quizá un punto más en esta transición es que, y se ha mencionado también anteriormente, que las discusiones muchas veces en los foros locales de la gobernanza de Internet parece que desvarían en muchos sentidos, que hay temas variadísimos, que a dónde llegan todas estas discusiones, pero nos parecen esenciales. Nos parece que la gobernanza de Internet requiere esta participación de todos y que las discusiones que tienen lugar se transmiten desde el foro español al diálogo europeo, el Foro Europeo de Gobernanza de Internet, en el cual la reunión antes del verano en Bruselas llegó a una serie de conclusiones que se van a transmitir al Foro Internacional, Foro Global de la Gobernanza de Internet, que se reunirá en México próximamente. Bueno, ¿qué es lo que hace la Comisión Europea en temas relacionados con la gobernanza de Internet? En primer lugar, es hacer una influencia política de alto nivel. La participación de los comisarios de la Comisión Europea en los distintos foros internacionales tiene una influencia política importante. La Comisión Europea también juega un papel de moderador o de coordinación de actividades nacionales y, de hecho, hay un grupo de alto nivel sobre la gobernanza de Internet en los cuales los distintos países y también no solamente organizaciones gubernamentales participan, en el cual España también tiene una participación en ese grupo. Pero, además de ello, la Comisión Juncker ha tenido un esfuerzo, una preocupación importante en hacer una Europa digital. Y el hacer una Europa digital tiene mucho que ver también con cómo va a funcionar, con cuáles son las medidas que se van a poner en funcionamiento y cuál va a ser el impacto que esto va a tener en la gobernanza de Internet y en la posición de Europa en Internet. Ahí tenemos algunas de las medidas que la Comisión ha puesto ya sobre la mesa para decidir y para que sean aprobadas por el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo y, como vemos, tocan aspectos muy relevantes. Uno de ellos es la digitalización de la industria europea, otra serían las iniciativas de cloud computing,
las propuestas para el plan del gobierno, bueno, de e-government, del gobierno de la administración digital, las actividades sobre los servicios de contenido audiovisuales, las propuestas para que no pueda haber limitación o restricción al acceso a determinados servicios dependiendo del país en el cual uno se ocupe, lo que se denomina geoblocking, y recientemente, después del verano, las propuestas del paquete de telecomunicaciones denominado Connectivity, la propuesta de copyright y de protección de los derechos de propiedad intelectual. Bien, estas son medidas que como tal tienen un empuje político importante y que pretenden, por un lado, que Europa se beneficie más del Internet, que esto contribuya a que salgamos de la crisis que estamos teniendo en Europa, que Europa tenga un papel global y las empresas también más relevante, y que todos estemos conectados, que sea una Europa en la cual sea realmente digital y todos estén conectados a Internet. Voy a introducir ahora la iniciativa JIPO, y que es una contribución muy concreta de la Comisión Europea a la gobernanza global de Internet. Creo que aquí tenemos reflejados algunos de los temas que se discuten cuando hablamos de gobernanza de Internet. Como vemos, hay una multiplicidad tan grande de temas relacionados con aspectos tecnológicos, económicos, sociales, políticos, culturales, cada uno de ellos con diversas ramas, en la cual muchas veces cuando estamos trabajando en este área nos da la sensación de qué es lo que vamos a hacer, de que se están tocando temas muy fragmentados y cómo esto va a tener un impacto, una influencia en lo que vaya a ser el uso y la evolución de Internet. Bien, para de alguna manera, y quería también señalar que estas dificultades de tener una visión global y tener un conocimiento específico, además, son mayores para determinados grupos sociales y para determinados países que tienen menos recursos para acceder a la información o para estar presentes en determinados foros. De la misma manera, a nivel social, hay determinados grupos sociales, ONGs o grupos de cualquier tipo que realmente están muy preocupados por la función de Internet, pueden contribuir mucho y que, sin embargo, no se dispone de los mecanismos de acceso a ello. Bueno, dentro de la comunicación de la Comisión Europea sobre la gobernanza de Internet, la Comisión se comprometió a proporcionar un recurso global, un recurso para todo el mundo, para que hubiera un acceso facilitado a la información sobre Internet, a la legislación sobre Internet, a las novedades que se están produciendo sobre la gobernanza de Internet. Voy a dar unos pantallazos de lo que significa esta herramienta. Es una herramienta colaborativa en Internet, en la cual se hace una recolección automática mediante crowdsourcing de todas las fuentes relacionadas con Internet, desde vídeos, apariciones en prensa, legislación, de tal manera que todo el mundo pueda hacer una búsqueda ahí de los temas que le puede interesar, con una serie de criterios, con una serie de localización geográfica también, con una serie de localización temporal, y por un lado ver la relevancia que determinados temas se están tomando en determinadas áreas y también tener acceso a los documentos y ser capaces de participar. Entendemos que esto es también un compromiso para prestar una ayuda a aquellos grupos, como decía anteriormente, y a aquellos países que pueden tener una deficiencia en los mecanismos de acceso a la situación y a la toma de decisiones. En este punto señalar una cuestión. Esta es el Global Internet Policy Forum, Policy Observatory. Está desarrollándose ahora mismo, está en una versión beta que es ya accesible para todo el mundo. En la entrada he dejado unos documentos, un leaflet sobre esta herramienta. Y ahora mismo, para nuestra sorpresa y agrado, esta herramienta se ha adecuado en África. El Foro Africano de Gobernanza de Internet ha utilizado y ha adecuado esta herramienta para las necesidades específicas, para los intereses específicos que se dan sobre la gobernanza de Internet en África. Y es una invitación para que esto se haga también en España. Por el momento, esta plataforma está, curiosamente, funcionando en inglés y en español, pero creo que sería importante también que las redes, que los websites que tiene el Foro Español, que hicieran un enlace
a esta herramienta y que vieran la forma en la cual desde España se puede adaptar un poco más a las necesidades que hay aquí, una influencia también que puede tener muy importante, informativa y de recolección de datos en Latinoamérica, y que también desde aquí se indiquen fuentes de información, de recogida de información, que, como digo, se van a realizar automáticamente para que las opiniones que se generen aquí en España tengan también una visibilidad global. Bueno, voy a cambiar un poco de tema para concluir y voy a hablar de una iniciativa nueva que se llama la nueva generación de Internet. Esto está realmente en sus comienzos, pero puede ser una iniciativa importante. La Comisión Europea quiere tomar una visión a medio y largo plazo de Internet, qué es lo que va a ocurrir con el Internet en el 2030, por ejemplo, y cuál puede ser el papel de Europa en contribuir a esa evolución y en beneficiarse también de ella. Bien, a la hora de tener en cuenta esta perspectiva tan larga, se puede uno preguntar por qué esta idea de la nueva generación de Internet iniciada ahora mismo por la Comisión Europea. En primer lugar, sabemos que el Internet funciona muy bien, que todos estamos muy contentos, pero también sabemos que hay temas que no nos gustan tanto y que además Internet puede proporcionar mucho más. El Internet de hoy en día es realmente primitivo, aunque nos parece que hace muchas cosas. Si empezamos a ver las tendencias tecnológicas que hay hoy en día sobre analítica de datos, sobre conexión del mundo digital y el mundo físico, la Internet de las cosas, la computación en la nube, vemos que hay una serie de líneas tecnológicas que avanzan muchísimo y que van a cambiar radicalmente el Internet, y que por lo tanto es importante influir y aprovecharse de ello. Y veremos en el 2030 cómo de primitivo era el Internet en estas fechas. Por otro lado, Internet realmente lo vemos no tanto como desde el punto de funcionamiento, como un entorno único, sino un entorno en el cual entramos en determinadas plataformas, entramos en determinados silos en los cuales es difícil pasar de uno a otro, es difícil pasar los datos, es decir, que está surgiendo progresivamente una fragmentación en la utilización de Internet. Una fragmentación que además está dando lugar a una concentración de poder en determinados grupos, de tal manera que la información, la toma de decisiones, las influencias en muchos temas están concentradas en determinados grupos. Y entendemos que el acceso debe ser más democrático y la utilización de Internet de lo que es ahora. No voy a hablar más de los temas de seguridad y protección de la vida privada, que suponen un reto fundamental para nuestros derechos y también para el funcionamiento de Internet. Por lo tanto, la intención de esta nueva generación de Internet es ver qué es lo que queremos en el 2030. Y entiendo que ahí, de alguna manera, la visión de la Comisión es que va a haber dos líneas fundamentales en las cuales nos vamos a focalizar. La primera es en contribuir a que el Internet del 2030 tenga unas funcionalidades radicalmente diferentes de lo que tenemos ahora. Nuestra vida en Internet, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal en Internet, nuestra transparencia de Internet como algo invisible que nos apoya continuamente, eso estará basado en una serie de funcionalidades radicalmente nuevas de las que hay ahora. Eso requerirá un desarrollo tecnológico importante y va a haber una parte de investigación y desarrollo en este sector. Y, en segundo lugar, que el Internet sea realmente un Internet para la gente, que todos disfrutemos de ello como algo que no nos está poniendo limitaciones o preocupaciones, sino como algo que es nuestro. Y en este caso la cuestión es qué es lo que Europa va a hacer. La fotografía esta es de Roberto Violas, el director general de la Comisión Europea, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y manifiesta en un blog la intención de la Comisión en este sentido. Es decir, un Internet que ofrezca a la gente, a la sociedad en general, unos servicios más avanzados y una posibilidad de participación mayor, y que esté diseñado para los humanos. De hecho, él de vez en cuando habla de Internet of Humans. Yo no sé si la terminología será la última, que sea la final, pero que sea un Internet más para los humanos, no tanto un Internet de las cosas, un Internet de los datos, un Internet para la gente, en el cual toda la funcionalidad de Internet se utilice para mejorar la sociedad y la economía. Ahora mismo no se nos pregunta también, a pesar de que la iniciativa está comenzado realmente hace unos meses y está en fase de preparación, en qué consiste, cuál va a ser el contenido. Entonces pasamos dos mensajes muy esquemáticos. El primero es que ahí tenemos
posiblemente se puede ver la iniciativa de la nueva generación de Internet como una actividad, muchas veces un programa, una cuestión concreta, limitada, pero conviene tener en cuenta que la ambición es importante, que el periodo de tiempo es largo y que la intención es que esto crezca sustancialmente y sea una iniciativa de una envergadura suficiente. También se nos pregunta qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a haber dentro de ese contenido, de ese triángulo, y en realidad, por un lado, todos sabemos que predecir cuáles son las revoluciones tecnológicas que van a tener lugar en el futuro es muy difícil, y que, por lo tanto, no queremos tener una orientación, un foco realmente fijado. Lo que queremos es partir de una base muy sólida, de constituir unas comunidades que tengan una iniciativa, una capacidad de transformar el Internet y que progresivamente se vea cuál es la orientación más provechosa. Es decir, que haya una especie de ciclos muy dinámicos que permitan capturar las oportunidades tecnológicas para hacer un Internet mejor. Para dar una visión temporal, ahora mismo, como vemos, estamos en una fase muy inicial. Finales de 2016 se ha publicado ya una convocatoria para un estudio sobre la nueva generación de Internet. En el programa de trabajo de investigación, programa de trabajo 2018-2020, que se está elaborando ya, se van a incluir pilotos para comenzar a desarrollar iniciativas de la nueva generación de Internet, y esperamos que en el próximo programa marco de investigación y desarrollo, es decir, a partir de 2020, es cuando la iniciativa tenga una capacidad, tenga la potencia que deseamos para este objetivo tan importante. Concluyo con esto, con algunos comentarios que pueden ser, digamos, muy generales, que los sabemos todos, pero que a pesar de que los sepamos todos, es importante que los tengamos presentes y que estemos convencidos y que nos den ánimo. En primer lugar, que las discusiones sobre la gobernanza de Internet son muy importantes y que las discusiones que se están teniendo aquí en España son muy importantes, porque son indispensables para que las decisiones globales estén bien informadas y tengan en consideración los intereses que aquí tenemos. Por lo tanto, todas estas discusiones en los foros, en las reuniones, donde participan gente de muchos perfiles diferentes, son esenciales y son lo que de alguna forma define este proceso multi-stakeholder que va a ser cada vez más importante. Estas discusiones sabemos que se filtran desde los foros locales, como el español, al foro europeo y al foro global, que tendrá una reunión en México en los próximos meses. Quizá otro comentario es un comentario de halago, pero es un comentario completamente sincero, porque yo llevo poco tiempo llevando estas actividades de la nueva generación de Internet y de la gobernanza de Internet, pero cuando estaba preparando esta presentación, mis compañeros me decían, bueno, tienes que pasarle el mensaje de que España es muy activo en estos temas, que España tiene contribuciones muy sólidas, muy importantes, hay un debate muy importante, muy profundo, y creo que eso tiene que ser un elemento de ánimo para continuar con mucha seriedad en el trabajo que se está haciendo en este foro. Y, por otro lado, también un mensaje para Europa en general, es decir, que tenemos que ser conscientes de que la contribución de Europa en la gobernanza de Internet a nivel global es muy importante. Sabemos que desde el punto de vista tecnológico hay otras regiones que tienen una capacidad muy fuerte, pero el mundo escucha lo que dice Internet, lo que dice Europa. Están esperando ver cuáles son las propuestas europeas. Estamos defendiendo unos principios que muchos están de acuerdo y que otros lo están menos. Por lo tanto, la voz de Europa se oye claramente. Y para nosotros una satisfacción enorme ha sido la decisión de la transferencia de IANA y la normativa de hacer ICANN más transparente. Esto es un logro y nosotros en Europa lo consideramos como una victoria, no solamente de la Comisión, sino de todos los que en Europa han abogado por ello. Nada más, muchas gracias por la atención. Tenemos unos minutillos, 4 o 5, o sea que para una pregunta, un par de preguntas o lo que sea que queráis hacerle, pues podemos empezar con alguna pregunta. Venga, empezamos. Por favor, las preguntas breves, si es posible. Jorge Namarver me dice que lo haga breve. Bueno, vamos a intentarlo. Yo soy Emilio Rivas Teleco y muy discutidor en estas cosas y otras más.
Yo digo una cosa, recelo de esta actitud, parece conciliadora, emprendedora y tal, porque en primer lugar se habla en inglés y se habla en la comisión, que está llena de lobistas. Entonces yo tengo la duda de si estamos más influidos por los lobistas o por los populistas. Y si, dado que empleamos el idioma inglés, no terminaremos hablando en americano. Para empezar, yo no sé por qué se pone gobernanza con B. Debería ser con V, ¿no? Quizá en las transparencias ha habido una confusión en algunas palabras de B y de V, pero bueno, es la forma que se escribe en inglés. De todas formas, dos puntos en esto. Por un lado está el dominio que se puede tener sobre Internet, basado incluso en aspectos culturales como este, y en segundo lugar los aspectos de los lobbies. Y creo que eso es una realidad que está ahí, pero también es una realidad que no debe ocultar, digamos, la fuerza y la presión que podemos tener todos como individuos, y que además es más importante conforme vemos que, yo también quizá en la respuesta debía ser breve, pero que el otro día en un brainstorming allí en Bruselas sobre cómo debe ser la nueva generación de Internet, uno de las personas que contribuyó ahí dijo, para mí hay tres criterios, cómo me veo yo como una visión de Internet, y decía, en primer lugar, en el año 2030 yo voy a vivir en Internet. Sé que suena muy así, yo voy a vivir en Internet. Ahora, por ejemplo, eso ha cambiado nuestra vida de muchas maneras. Ahora no hay nadie que vaya a una estación de tren a comprar un billete. Es decir, que ahora vivimos de una manera un poco diferente. Entonces, esa es una visión. La otra visión es que yo voy a crecer en Internet. Ahora mismo vemos que en Internet accedemos a determinada información, nos compran cosas, pero realmente no se utiliza de tal manera que nosotros personalmente, humanamente, socialmente crezcamos. Y entendemos que Internet debe ir en esa dirección también. Y luego, por otro lado, también el tercer punto que comentaba es Internet, yo no lo veo. Yo no veo Internet por ningún lado. Es decir, para mí es como un pez que en el agua no ve nada. Bueno, estos son, de alguna manera, tendencias, y en estas tendencias creo que todos tenemos mucho que decir. Por otro lado, hablando solamente del inglés, yo creo que, por ejemplo, en España ahora mismo se está mejorando mucho con el inglés, que el hecho de que Internet, digamos que el acceso sea en inglés fundamentalmente, pues hace que, bueno, familiares míos que realmente no hubieran hablado nunca inglés, pues lo hacen. Por lo tanto, reconocer esas dos influencias muy importantes, las dos muy importantes, pero creo que el Internet va a evolucionar de forma diferente, y que creo que es muy importante que nosotros nos apoderemos de Internet. Pero estoy de acuerdo con los comentarios iniciales, sí. Sí, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, vale. Soy Pedro Martín Jurado, estoy adscrito en esta Secretaría de Estado a la Subdirección General de Usuarios de Telecomunicaciones. Y yo quería plantear el tema de la privacidad. Me ha parecido muy bien, Jesús, tus digamos, comentarios y tus visiones sobre el futuro de vuestro director general, sobre humanizar Internet y demás, y se da lo he entendido como un punto de vista sociológico, pero visto desde el punto de vista de usuario, de que todos los días usamos Internet, yo la apreciación que tengo es que sufrimos cierta agresión, sobre todo desde el punto de vista publicitario. Agresión que ha llevado, como bien sabes, a que en el mes de mayo pues la directiva de privacidad ha sido sustituida por otro texto más potente, que entrará en vigor en mayo del 2018, que mientras va a haber un tránsito. Y yo quería saber en este punto de la privacidad y en el contexto de la gobernanza, ¿qué hay previsto para que el usuario pase a encontrarse en un terreno de más confort en el uso como usuario? Repito ya la palabra usuario por enésima vez. Que desaparezcan conceptos como términos del servicio, que todos aceptamos, no sabemos lo que estamos aceptando, y que sobre todo ya también desde los móviles te descargas una app, tú no sabes lo que ello conlleva, se están llevando todos tus datos, en fin, yo veo ahí un caos tremendo. Esto ha llevado, como sabemos, que en la pelea entre los telcos y los OTTs, a declaraciones como la del presidente de Telefónica, de Álvarez Pallete, el pasado mes de septiembre, en el encuentro de Santander de las telecomunicaciones, en la edición número 30,
a que van a crear una cuarta plataforma para que los usuarios decidan sobre sus datos, si se los dan a Google, no se los dan y demás. Bueno, creo que entiendes mis comentarios y mis inquietudes y me gustaría saber, Jesús, desde tu posición, qué se piensa a este respecto. Gracias. Bueno, el tema de la protección de datos creo que es uno de los temas en los cuales la visión europea y la visión, por ejemplo, americana son muy diferentes. Y estoy hablando no solamente a nivel político, sino a nivel de usuario. Es decir, para una persona de otras regiones, como puede ser esta, pues no ven la misma dificultad que vemos nosotros en que sus datos sean utilizados siempre y cuando ellos reciban un servicio mejor, más adecuado a sus intereses o lo que sea. La visión europea es diferente. La visión europea es que la protección de la vida personal, de la privacidad, es un derecho consustancial que todos estamos acostumbrados a disfrutar y que no queremos perderlo de ninguna manera. Entonces, eso ha llevado a que la legislación europea en protección de datos sea líder en cuanto a la protección de los derechos de los individuos, que la directiva se ha convertido en un reglamento y se ha actualizado a las evoluciones técnicas y que en la segunda parte, en los últimos meses de 2016, se va a poner también la propuesta sobre e-privacy en el paquete de telecomunicaciones. Por lo tanto, creo que esos riesgos son problemas realmente actuales, que creo que están generando una oposición muy grande y creo que esa oposición va a llevar a soluciones. Y que desde Europa estamos teniendo un papel muy activo a nivel de reglamentación, pero que además yo creo que se pueden hacer desarrollos tecnológicos que mitiguen de una manera muy grande la utilización de los datos. Y precisamente por eso en esta iniciativa de la nueva generación de Internet habrá un enfoque importante a que las tecnologías que se desarrollen sean unas tecnologías que nos den un Internet para la gente, como decimos, que no sea el mismo Internet que tenemos hoy en día. Hoy en día tecnologías como blockchain pueden aportar a que uno tenga un control mayor sobre sus datos. Es decir, que hay elementos tecnológicos también que pueden ayudar a proteger nuestros derechos. Por favor, muy rápido, porque ya íbamos muy bien. Última pregunta. Dos bloques. Uno, el 1902 del Código Civil viene a decir que el que la hace la paga, interviniendo culpa o negligencia, y sin embargo en Internet la historia es bien triste, se han hecho gordísimas y la impunidad es absoluta. Es decir, ¿cómo se puede gobernar si no se pueden ejecutar ni las resoluciones? Y dos, ha dicho el primer interviniente que el problema son los lobbies. No, el problema son los funcionarios. El problema son los representantes, el problema es el conflicto de interés, porque, por ejemplo, si uno mira los funcionarios, todos ellos nivel 30, en la representación de España en la Unión Europea, en el registro mercantil, el problema no está en que estén haciendo cosas que no deben de hacer en el registro mercantil porque no debería de haber ninguno. El problema está en que Putin probablemente tenga un magnífico informe de todas esas cosas que están haciendo los funcionarios españoles representantes ante la Unión Europea y que no deberían de hacerlas. Y siguiendo en esa línea, a mí me interesa mucho lo que hace la Unión Europea. Pero la pregunta en segunda derivada, en el segundo término del polinomio, que a veces pesa mucho, es ¿qué sabe la Unión Europea de lo que quieren los chinos o los rusos en este escenario que es el campo de batalla de nuestros días? Bueno, creo que de alguna manera las cuestiones que comentas aquí son muy relevantes, pero escapan un poco del ámbito de la presentación que estoy haciendo aquí. Creo que son cuestiones muy relevantes y muy importantes. Pero, por ejemplo, estamos hablando de las modificaciones en ICANN. Para mí eso es algo en el cual ha habido diferencias muy grandes con determinados países, con quizá Rusia, China o Irán tengan posiciones diferentes. Es decir, que teniendo en cuenta todos los comentarios que has hecho, no obstante, creo que tenemos una posibilidad de expresar nuestras ideas y de hacer que esas tengan una representación mayor. Y creo que el fundamento de la gobernanza multi-stakeholder es clave.
O sea, es fundamental. Es decir, que decidir qué es lo que va a ocurrir con Internet no lo decida el gobierno de los países que he mencionado anteriormente o el gobierno americano, sino que lo decidamos todos, es un principio fundamental. O sea, el Internet es de todos y todos debemos contribuir a que sea mejor. La gente de la universidad, la gente que propone soluciones técnicas, la gente de los grupos sociales, de las ONGs que están buscando un país socialmente y una sociedad socialmente mejor que hoy en día. Es decir, el Internet es algo que nos pertenece a todos y que todos debemos contribuir a que funcione mejor. Entonces, esa decisión que se tomó, que puede parecer una cuestión de, como se comentaba antes, tecnológicamente Internet está funcionando de la misma manera, pero es un principio básico que ahora mismo tendremos que demostrar todos cómo somos capaces de hacer ese Internet mejor, reconociendo clarísimamente todos los poderes fácticos y no fácticos y políticos que existen en el mundo. Pero creo que es también muy importante hablar de esos temas y tenerlos en cuenta, porque deben también enmarcar un poco dónde se debe hacer más énfasis y dónde debe haber una lucha mayor por un Internet mayor. Yo, francamente, tengo una confianza muy grande en Internet, francamente, tengo una confianza muy grande en Internet. Internet se ha desarrollado de una manera rapidísima, es una herramienta potentísima y ahora mismo probablemente estamos viendo los dolores de los dientes que salen y cómo en inglés tiene una frase más fácil que en español, pero creo que va a haber una evolución muy importante en los próximos años de Internet. Ya nadie quiere determinadas cosas que están ocurriendo en Internet. Estamos viendo legislación, estamos viendo movimiento de gente, con lo cual, sí, esos temas que son muy amplios, pero de la misma manera que a nivel político, en España, por ejemplo, pues ha habido cambios muy importantes en determinadas esferas. Yo entiendo que en el gobierno de Internet, en la gobernanza de Internet también van a ocurrir. Muy bien, muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Ahora tenemos hasta las 11:30 que se inicia la primera mesa redonda, Internet de las cosas y ciudades inteligentes, de quién son los datos de los sensores. Tenemos un café ahí a la salida, pero por supuesto, antes de nada, le vamos a agradecer a Jesús Villasante su conferencia, su charla y sobre todo, en fin, sus respuestas a preguntas que, como ves, no son nada fáciles y que se plantean siempre que hablamos de esto tan apasionante que es el gobierno, la gobernanza de Internet. Nada, pues muchísimas gracias, le damos un aplauso a Jesús. Y nos vemos a las 11:30.